Bien, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este foro organizado por el Observatorio sobre OCDE y Políticas Públicas, que esta es una iniciativa de la Universidad LID y el Consejo de Promoción de la Competitividad del CPC. Hoy nos reunimos para reflexionar nuevamente sobre una pregunta clave: ¿cómo facilitar el acceso de más mujeres al mercado laboral? Soy Liliana Carranza, periodista, y estaré moderando el foro del día de hoy. El 26 de febrero pasado abordamos este mismo tema con Mónica Parra Torrado, economista senior del Banco Mundial, quien nos ofreció una visión global, junto con Mayela Rojas Solórzano, gerente general del conglomerado financiero Grupo Mutual, y Montserrat Bonilla Garro, quien es líder de asuntos jurídicos y seguridad corporativa en Walmart Centroamérica. Estas tres lideresas nos compartieron las políticas implementadas desde sus empresas para aumentar la participación femenina y los avances logrados bajo la moderación de Silvia Chávez, presidenta del Grupo Florex y miembro de junta directiva del CPC. Hoy día nos van a acompañar también tres destacadas panelistas. Estará con nosotros Ivania Solano, quien es profesional de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes. Ella va a estar en sustitución de doña Katia, que la habíamos anunciado inicialmente, pero por una situación que luego se nos va a explicar, ella no nos pudo acompañar y va a estar el día de hoy Ivania. También nos acompañará Natalia Morales, quien es investigadora del programa Estado de la Nación, y en pocos minutos también se va a unir a nosotros Montserrat Ruiz, diputada de la Asamblea Legislativa. Bienvenidas a todos y a todas las personas que nos acompañan. Recordarles que esta transmisión también se está replicando a través de la plataforma de Facebook de Lead University y también del Facebook del CPC, y posteriormente se va a estar posteando, donde lo podrán revisitar en las plataformas de YouTube. Bien, nuevamente, como les comentaba al inicio, el objetivo de este foro es identificar ideas prácticas que nos permitan incorporar a más mujeres en la fuerza laboral costarricense. Y es bueno, antes de iniciar, recordar algunos datos de contexto y por qué es tan importante que sigamos hablando de esto, pero sobre todo que lleguemos a eso, a poder identificar ideas prácticas para mejorar esta situación. En nuestro país, más de la mitad de las mujeres en edad productiva, es decir, un 55,2%, no están en la fuerza laboral. Esto según las estadísticas del último trimestre del año 2024 que genera el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Esto nos ubica entre los países con menor participación femenina en la OCDE. En los hogares pobres, más del 90% de las mujeres no están en la fuerza laboral, según también las estadísticas de OCDE. El índice de competitividad nacional nos revela que en ningún cantón las mujeres tienen mejores posibilidades que los hombres de tener un empleo. Enfrentamos muchas brechas de género. Algunas de las principales son que aunque las mujeres obtienen mejores calificaciones en la mayoría de las materias, por ejemplo, su desempeño en matemáticas y ciencias sigue siendo inferior al de los hombres en pruebas estandarizadas. Por otro lado, la participación femenina en carreras STEM sigue siendo baja. En el 2022, solo el 25% de los estudiantes de ingeniería y computación en universidades públicas fueron mujeres. Y por supuesto, con todas estas condiciones, la brecha salarial persiste, con mujeres ganando un 8,77% de un 8,77 a un 10,22% menos por hora que los hombres, incluso con el mismo nivel de educación y experiencia. De ahí la necesidad y la urgencia de encontrar ideas prácticas y formas de mejorar esta situación. Vamos a empezar con las exposiciones que tenemos el día de hoy de nuestras distinguidas invitadas y vamos a dar inicio con Ivania Solano. Ella es abogada. Desde el año 2000 es funcionaria de la Defensoría de los Habitantes de la República. Ahí ha ejercido diferentes funciones. Desde hace más de 15 años se incorporó al equipo de la Defensoría de la Mujer, donde realiza labores de profesional de defensa y trabaja con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil. Ivania, qué gusto contar con usted y queda usted a cargo del micrófono.
Muchísimas gracias, Liliana, y muchas gracias a las personas organizadoras, a la universidad y a la CPR. Em, el día de hoy iba a acompañarles la directora de la Defensoría de la Mujer, Katia Rodríguez, pero justamente como conversábamos al inicio, tras bambalinas, las mujeres tenemos responsabilidades familiares, no importa la edad. Desafortunadamente las niñas y también las niñas y las adolescentes tienen algunas responsabilidades que no deberían de tener, pero conforme nos vamos haciendo mayores y conforme el envejecimiento de la población, cambiamos a los niños y a las niñas y tenemos que atender a las madres y a los padres. Entonces, esa es una de esas situaciones que ocurrieron el día de hoy y por eso espero cumplir con las expectativas de esta invitación. A doña Katia se le solicitó conversar sobre dificultades que hemos conocido en la Defensoría para que las mujeres realicen trabajos remunerados y sobre algunas ideas para enfrentar esto. Y también que pudiéramos conversar sobre la relación que hay entre el trabajo remunerado de las mujeres y la violencia. Yo voy a presentar en el tiempo que tenemos, vamos a procurar ajustarnos al tiempo, comentarles que lo que les podemos conversar desde la asesoría se basa no solo desde lo que podemos recibir de la casuística, sino también de los dictámenes que rendimos cuando se nos presentan las consultas sobre proyectos de ley, sobre las acciones jurisdiccionales que hemos tenido que presentar cuando hay riesgo de perder algunos avances que están reconocidos en el ordenamiento, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad, cuando amenazan con algunas vigencias de normas que nos han hecho avanzar en igualdad y oportunidades entre hombres y mujeres y también cuando nos presentamos como informes alternativos ante los órganos de tratados de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país. Esta referencia la hago porque cuando se conversa sobre las mujeres trabajadoras, las brechas de género, las violencias, las discriminaciones, cualquier decisión que se tome en el país, sea por parte del Estado o por parte de las empresas privadas, porque somos un todo en materia de derechos humanos, tienen que considerar las realidades de las mujeres, las voces, su participación, pero también la base normativa y convencional que nos rige. Es decir, no es que no tengamos nada, tenemos muchos avances y mucha institucionalidad detrás de esta defensa. Entonces, vamos a hablar de algunas cosas, pero justamente en esto de mantener la atención sobre el marco jurídico también que nos rige, y sobre asuntos que ya no deberían tener discusión, sí me gustaría hacer un recordatorio de que cuando hablamos de empleo, tenemos que referirnos al trabajo decente. El concepto de trabajo decente, acuñado desde hace muchísimos años por la Organización Internacional de Trabajo, tiene estos requisitos y esto quiero que lo tengan presente en lo que converse yo y en lo que conversen las demás panelistas, porque son puntos que no debemos olvidar a la hora de hablar de empleo. El trabajo decente tiene estos componentes y es el acceso a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el trabajo y la protección social, el desarrollo personal y la integración social, la libertad para que las personas expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, su trabajo y la protección social, es decir, todo el derecho a organizarse, la igualdad de oportunidad y trato para hombres y mujeres. Eso no debemos olvidarlo. Y en relación con las dimensiones del trabajo decente, también tiene que ver con el tiempo en el trabajo. El tiempo, las jornadas, tienen que tener algunos componentes. Por ejemplo, debe promover la salud y la seguridad. No es cualquier empleo, es el empleo que promueva la salud y la seguridad. Aumentar también productividad y sostenibilidad en las empresas. También ser conveniente para la familia y contribuir a equilibrar los temas de trabajo y vida privada. Es decir, no puede ser que los empleos y los tiempos se afecten este equilibrio. También debe promover la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, y también debe facilitar la elección y la influencia de la persona trabajadora en sus horas de trabajo. Hablamos como de una bilateralidad en el tema de las relaciones de trabajo. Y esto, el tema de los tiempos y el trabajo decente, tiene que llevarnos a entender
que hay tres componentes: la jornada laboral, que genera el derecho a la retribución salarial; el tiempo para atender las responsabilidades familiares y domésticas; y los espacios de ocio y descanso. Y así podemos ver que en 24 horas vamos a tener 8, 8 y 8, idealmente. Entonces, de esto es algo también de lo que debemos conversar, porque esto afecta mucho el desempeño, las posibilidades de inserción laboral de las mujeres. Entonces, desde la Defensoría hemos sostenido que que deben generarse las condiciones laborales que garanticen todos los componentes del trabajo decente, incluyendo la posibilidad de que las personas puedan tener un sano balance entre estas tres cositas que están aquí: entre las responsabilidades familiares, trabajo doméstico no remunerado, su vida laboral y la igualdad entre hombres y mujeres trabajadores. Ahora bien, ahorita recién salió el último informe OCDE, que también es importante decir que se basa en las estadísticas nacionales, y esas estadísticas nacionales que están definidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, por las diferentes encuestas que realizan. Este tema del trabajo doméstico no remunerado sí es un tema que tenemos que darle énfasis sí o sí, por, porque nos va a afectar independientemente de dónde estemos ubicados. No importa el nivel de instrucción o el nivel económico que se tenga, siempre hay algún tipo de afectación. Y vamos a ver que esta brecha en materia de trabajo doméstico no remunerado se va a mantener desde la primera encuesta del 2017 y la que se hizo, la más reciente. Y vamos a ver que esto sostiene que las mujeres dedican en promedio cerca de 16,5 horas a la semana en el trabajo doméstico no remunerado, más que los hombres. Entonces, esta brecha es un dato importante, insalvable, que hay que tomar en cuenta. Pero a veces hablamos del trabajo doméstico no remunerado y no sabemos exactamente a qué se refiere. ¿Qué es esa gerencia del hogar? Vean las labores que son las que se toman en cuenta en la encuesta: preparación y servicio de alimentos y bebidas, limpieza y mantenimiento de vivienda, reparaciones, cuidado y confección de ropa, limpieza, compras del hogar, gerencia, cuidado de niñas y niños menores de 12 años y cuidado de otras personas del hogar. Y esto lo menciono porque a veces pensamos que hay algunas labores que se nos olvidan que son parte de eso. Por ejemplo, las compras del hogar y la gerencia de administración del hogar no es solamente ir al supermercado y cuando se tienen los recursos, lógicamente, sino pensar qué es, cuál es el mejor uso del recurso que tengo, qué es lo que van a comer, qué es lo más nutritivo, qué es lo que sirve. Son más cosas que ese momento. Y en este cuadro, que lo pueden revisar en el INE, que están todos los cuadros disponibles, me llama la atención que si se ponen a ver en el grupo de edad y el nivel de instrucción de hombres y mujeres, hay muy poca diferencia cuando las mujeres tienen primaria incompleta y menos a las mujeres con educación superior. Por ejemplo, en el tema de preparación de alimentos. No importa si usted tiene incompleta, si no tiene primaria o si tiene educación superior, siempre van a ser muchísimas horas versus los hombres. Con los hombres cambia un poco, pero con las mujeres se mantiene, y así parecido en las demás labores. Esto lo traigo a colación justo por eso, porque en las horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado en Costa Rica se miden semanalmente, pero son actividades que se realizan en forma cotidiana y son impostergables. No pueden ser condensadas a unas horas a la semana. Las responsabilidades que incluyen el cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, cualquier otra persona que requiera de atención, sea temporal o permanentemente, no se pueden postergar y tampoco se pueden comprimir en un solo día. Estas brechas se mantienen, como lo estaba diciendo, independientemente del nivel de instrucción. Entonces, estos aspectos la Defensoría ha llamado la atención de que deben considerarse muy, muy detallada y minuciosamente en la discusión sobre el cambio en las jornadas excepcionales, porque mientras no se rebajen estas cargas generadas por el trabajo doméstico no remunerado, si no cambiamos esta realidad,
esto va a seguir siendo asumido en mayor medida por las mujeres, pero en condiciones aún más gravosas y aún más gravosas para su salud integral, porque además de cubrir con las jornadas laborales remuneradas, cuando así corresponde, porque el proyecto permite, pues, supuestamente, parte del supuesto de que es voluntario, aún más extensas va a tener sus jornadas y además otros aspectos se van a ver afectados. El transporte, la seguridad, las horas de traslado, son muchos elementos. Por eso les digo que cuando hablamos de mujeres y inserción laboral, tenemos que considerar muchos aspectos prácticos y jurídicos también. Siempre hemos dicho que un modelo que sea sostenible tiene que asegurar la participación e inclusión de las mujeres para que pueda tener acceso a puestos con jornadas convenientes y evitar que una jornada que no le convenga sea lo que la mantiene fuera de la fuerza laboral. Ahora bien, la ausencia de un sistema universal de cuidado consolidado en el país y diseñado para que todas las personas puedan tener acceso tanto a ser cuidadas como a contar con opciones para balancear este trabajo remunerado y las responsabilidades familiares, es una barrera real. Esta ausencia del sistema universal de cuidado es una barrera real y mantiene a las mujeres y a otras personas, a los hombres también, pero fundamentalmente a las mujeres, fuera del empleo. Sobre este tema, el Observatorio Económico Social de la Escuela de Economía de la UNA, según la encuesta nacional de hogares del 22, estimó que 473.000 personas no estaban buscando trabajo por las responsabilidades familiares. Por eso la Defensoría insiste en que debe valorarse la importancia de consolidar una red de cuidado, pero no cualquier red de cuidado, sino una que responda a las necesidades de todas las personas que requieren incorporarse a la fuerza laboral, pero también al estudio. Porque si no tenemos un respaldo para el estudio, y en el caso de las mujeres con mayor razón, como se mencionaba al principio, tampoco tenemos acceso a mejores condiciones laborales. Em, En el caso nuestro, en materia de acceso y permanencia, hemos visto que hay casos de madres trabajadoras que requieren algunos cambios que son temporales. Por ejemplo, una ampliación de la licencia por maternidad para atender algunas necesidades, que no es para siempre, es un momentito. Flexibilidad horaria o reducción de las jornadas para poder acceder a un centro de cuidado que es el que le queda más conveniente o para recibir el apoyo familiar, también el uso de licencias especiales que ya existen, porque esos son avances normativos que también hemos de reconocer. Se han ampliado las licencias, se han generado algunas para cuidado de enfermos, para cuidado de menores enfermos, con subsidios, etcétera. Y por supuesto los avances y los fueros contra el despido de las mujeres en estado de embarazo o en licencia de lactancia. Y aquí reiteramos, cualquier medida que se adopte debe tomar en cuenta las diferencias de género y no permitir que sean únicamente las mujeres las que deben reducir sus ingresos a través de una disminución de las jornadas remuneradas para asumir estas labores. Parte de lo que debemos insistir es que a los hombres también debe instárseles, a los hombres trabajadores, a que puedan solicitar estas medidas. Es decir, en todo momento tenemos que visualizar en una empresa, en una institución, que cuando llega un varón a trabajar, no está solo. Puede ser que tenga corresponsabilidad social, corresponsabilidad, perdón, familiar, responsabilidades, pero no asumir que cuando contrata a una mujer siempre las tiene y que cuando contrata a un hombre eso no me debe importar. Ese es un cambio de los estereotipos y de la cultura que tenemos que hacer. Ahora bien, hay un vacío legal porque existen posibilidades para algunas personas trabajadoras únicamente a nivel reglamentario. eh, y eso nivel reglamentario ha sido para condiciones particulares y sobre todo en el sector público. En el sector privado hay un gran vacío también de las posibilidades de tener más apertura o más flexibilidad. Otro de los temas es que tiene que estandarizarse la calidad de los servicios brindados en las alternativas de cuidado ya existentes. Tienen que ser servicios de calidad, porque también estamos hablando de que las mujeres están y los varones están dejando a sus hijos y a sus hijas o a sus adultos mayores o a sus personas con discapacidad, les digo sus porque están a su cargo, en una institución, en un centro, y ese centro también debe garantizar calidad. Las opciones de cuidado, como decía, no atienden el objetivo de universalidad
y se están atendiendo necesidades en forma focalizada a ciertas poblaciones en razón de condición socioeconómica. Y hemos visto también que hay construcción de infraestructura que ni siquiera responde a criterios técnicos. Entonces, en ese sentido, la Defensoría siempre ha dicho que los esfuerzos gubernamentales deben dirigirse al fortalecimiento de estas opciones de cuidado, las que ya existen, sobre todo aquellas que reciben a poblaciones en mayor vulnerabilidad y con posibilidades reales de brindar servicios integrales. Por ejemplo, los Sensinay. Esas son las únicas alternativas de cuidado, desarrollo y educación dirigidos a niños y niñas en todo el país para una parte de la población, la parte de la población que está en pobreza. Con solo que usted ya no esté en pobreza, usted ya no tiene ninguna posibilidad de acudir a ese servicio. Otro de los puntos que es importante hablar es que el hecho de que exista las posibilidades de cuidado y que las mujeres se inserten al mundo laboral genera beneficios para la familia, para las familias, para toda la sociedad. Y esto requiere abordar el tema como una materia de corresponsabilidad social y no solamente como una responsabilidad que se origina en la maternidad, que así es como se acostumbró a ver durante muchos años. La situación de estas mujeres em, que son discriminadas por estas responsabilidades familiares y no son contratadas o a la hora de ser contratadas no reciben ascensos, no reciben horas extras, no reciben algunos incentivos para crecer, justamente porque se sabe que esa no se queda tarde, esa me va a dejar a medio palo el curso, esa, em, con percepciones incluso, porque ni siquiera se le da la oportunidad, porque ya se asume que esa que tiene tres chiquitos va a estar yendo a todas las reuniones, esa me va a estar pidiendo permisos, y si son muy jóvenes, esa va a quedar embarazada en cualquier momento. Ivania, Entonces, nos quedan 2 minutos. listo. Voy a correr porque el otro tema que quería tratar es el tema de la violencia. Eh, Cuando ya se ha accedido al trabajo, que es importante tomar en cuenta que el acceso al trabajo es un factor clave para reducir la violencia de género. Las mujeres económicamente independientes tienen mayor capacidad para salir de relaciones abusivas y tomar decisiones autónomas. Entonces, esto es un tema también vinculado al empoderamiento económico de las mujeres. Esta inserción laboral es necesaria. Hay muchas formas de discriminación cuando ya tenemos la fortuna de haber accedido al empleo. La Defensoría, conforme a sus competencias y la ley que rige el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, tiene competencias de seguimiento de todas las denuncias que se presentan en el sector público. Por eso tenemos estos datos que el gráfico es bastante claro en el tema de que no es un asunto que hemos superado, sino que es un asunto que continúa. Está instalada la violencia sexualizada contra las mujeres, por lo menos en el sector público. No tenemos datos del sector privado porque eso le corresponde al Ministerio de Trabajo, pero podemos ver que en el 2021, 225 casos, en el 2022, 331 y en el 2023, 452. La barrita del medio son las mujeres denunciantes, que se ve que son más que los casos, porque a veces son grupos de estudiantes que denuncian a un docente o grupos de trabajadoras que denuncian a un superior, y por eso no coinciden las mujeres denunciantes con los casos. Y vamos a ver que el número de hombres denunciados es enorme. Es un tema que sigue siendo un tema de género y que es un tema que debe ser atendido. Y aquí, para finalizar, tenemos que ver, todo el mundo tiene que atender y volver a ver a la víctima. La víctima recibe represalias por hablar. La víctima no tiene el apoyo en las instituciones, es afectada en su ámbito personal y laboral. Se insiste en que no debe ser revictimizada y se insiste en que debe ser acompañada. Y también debe haber un proceso claro. Y algunas recomendaciones ya para finalizar es que todas las personas, instituciones y empresas deben fortalecer las medidas de prevención y sanción para erradicar esta violencia. También deben generarse políticas de cero tolerancia. Muchas empresas la tienen, muchas instituciones públicas han avanzado en esto, todas las universidades lo tienen, el sistema bancario también. Capacitación sostenida sobre las normas, sobre las manifestaciones, sobre que en este lugar no se admiten esos comportamientos.
y también adopción de medidas necesarias para atender la afectación de los espacios laborales cuando ya se han presentado estos casos de hostigamiento sexual. Gracias. Muchísimas gracias, Ivania. Y me quedo de todo esto que planteas con un dibujito que había en una de tus filminas, que es una metáfora gráfica clarísima de, creo, de lo que estas dos cosas hacen con las mujeres. Y es el dibujito que tenías de una mujer que va caminando con su maletita hacia trabajar y tiene un montón de ligas que la hacen hacia atrás. Los dos factores que estás mencionando nuevamente, o precisamente fueron dos de los que, o el primero, el tema del cuido, de los que más énfasis hizo Matías Corman de la OCDE esta semana cuando presentó el reporte, porque el tema de cuido es un problema y por eso tenemos que hablar hoy de cómo llegar a esas ideas prácticas para mejorarlo. eh, en nuestro país, solo el 7% de los niños entre 0 a 2 años tienen cobertura de algún tipo de cuidado. Mientras eso no se mejore, probablemente esas mujeres no se puedan incorporar al mercado de trabajo con igualdad de condiciones que los hombres. Y el tema, sin duda alguna, de la violencia, violencia física y violencia sexual. Recordamos el gráfico de INEC que publicó ahora el 8 de marzo, el 87% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. Entonces, estas dos cosas tienen que resolverse si queremos que las mujeres, o por lo menos mitigar o paliar, si queremos que las mujeres se incorporen en el mercado laboral. Muchísimas gracias, Ivania. A continuación, vamos con nuestra segunda expositora del día de hoy, Natalia Morales, quien es máster en Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional y licenciada en Economía por la Universidad de Costa Rica. Actualmente ella es la coordinadora general de investigación del informe Estado de la Nación y la investigadora principal del capítulo de Equidad e Integración Social. Así que, sin duda, otra voz absolutamente autorizada. Natalia, qué gusto de tenerte y adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Liliana. Primero, agradecer a los organizadores del foro. Me parece un tema muy relevante. A veces uno desearía que estos temas se hablaran más allá de marzo, ¿verdad? Durante todo el año. Pero bueno, por lo menos tener este mes de reflexión me parece sumamente relevante. Yo voy a retomar algunos de los temas que ya planteó Ivania. Voy a hacer un repaso rápidamente por indicadores del mundo del trabajo, tanto remunerado como no remunerado, y algunos de los factores que están asociados a las razones de por qué las mujeres nos cuesta insertarnos en el mundo del trabajo remunerado y por dónde priorizar. ¿Qué como país tenemos que hacer? Porque no es algo que se vaya a resolver vía mercado y vía esfuerzos o por la propia inercia. Siempre me gusta arrancar con este tema porque el tema de la inserción femenina no es solo para empoderamiento y autonomía de las mujeres, sino es una necesidad del país, como ya lo indicó el último informe de la OCDE. El país transita por un envejecimiento de la población, cada vez hay menos hijos e hijas por mujer y eso implica retos importantes para el estado de bienestar. Además, tenemos un cambio en la estructura de los hogares, cada vez tenemos más jefaturas femeninas, como voy a repasar ahorita, pero persisten los roles de género. Tenemos además un bajo crecimiento de la fuerza de trabajo, precisamente por ese envejecimiento, cada vez menos jóvenes, y la inserción entonces es cada vez de menos personas. Y finalmente tenemos una participación desigual de las mujeres en la sociedad, en todos los ámbitos, político, laboral, social y familiar. En este contexto, cada vez, como decía, son más los hogares con jefaturas femeninas. Actualmente, el 43% de los hogares en el país tienen a la cabeza una mujer. Más del 75% de esos hogares son mujeres sin pareja, es decir, son hogares monoparentales. Son alrededor de 783,000 hogares con jefatura femenina. Y además con una sobrerepresentación en los hogares en condición de pobreza. Como decía, son el 43% del total de hogares, pero la mitad de los hogares pobres están encabezados por una mujer y el 57% en los hogares en pobreza extrema. Por eso es que promover políticas
no solo de combate a la pobreza con enfoque de género, sino también de inserción laboral es clave porque también nos ayuda a reducir las desigualdades y la pobreza. Como decíamos, las mujeres enfrentan importantes barreras de inserción laboral. Este tema, por dicha, en los últimos años se ha puesto mucho en la discusión nacional. Es importante señalar que en 30 años la participación de las mujeres ha crecido en casi todas las edades y en todos los años. Hoy, en todos los grupos de edad, las mujeres participan más. Pero como vemos, si nos comparamos en relación con los hombres, estamos muy lejos, sobre todo en ese grupo de edad de 25 a 50 años, todavía estamos lejos y además se ha estancado ese crecimiento en los últimos 5 años. ¿Y por qué este tema es relevante? Como decíamos, porque la participación laboral de las mujeres de Costa Rica es baja en el contexto internacional. Era baja en los años 90 y seguimos siendo bajos. Estamos por debajo del promedio de países del mundo, por debajo del promedio de países latinoamericanos y muy, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, donde alrededor de un 65%, o sea, 2 de cada 3 mujeres en edad de trabajar, efectivamente está inserta en el mundo del trabajo. Y además es importante considerar que la participación laboral tiene probabilidades distintas según el tipo de mujer. Y a veces tratamos de comparar hombres con mujeres considerando que son grupos homogéneos, pero las mujeres, dependiendo de la edad, del nivel de escolaridad, del lugar de residencia, las condiciones que tengamos son muy distintas. Entonces, ¿quiénes tienen más probabilidad de insertarse? Bueno, las mujeres que son jefaturas, son jefas de hogar. Tienen mayor probabilidad, pero a su vez más dificultades también para encontrar un trabajo que se ajuste a sus necesidades. Y las mujeres con educación superior. Costa Rica es uno de los países donde la participación de las mujeres, sobre todo que se aceleró en este siglo, en la primera década del siglo XXI, se debió sobre todo a esa inserción de mujeres de alta escolaridad, pero no hemos logrado que mujeres con baja escolaridad logren insertarse y eso tiene que ver con un montón de condiciones, como lo mencionó ahora Ivania y otras que voy a retomar acá. Y eso significa entonces que 2 de cada 3 personas fuera del mercado de trabajo son mujeres. O sea, actualmente tenemos más de 1 millón de mujeres en edad de trabajar que no están trabajando. Muchas de ellas, la mayoría indican razones de responsabilidades familiares para no poder insertarse en el mundo remunerado. Y como mencionó Ivania, bueno, el trabajo doméstico es una de las razones principales que limita esa inserción. Y aquí vemos un poco lo que es la distribución de las horas promedio al día que dedican las mujeres y los hombres al trabajo remunerado y no remunerado. Las mujeres cada vez, algunas trabajamos y nos insertamos, pero eso no significa que no tengamos jornadas dobles o triples, ¿verdad? Entonces salimos a trabajar y después llegamos a la casa y tenemos que hacer buena parte de ese trabajo no remunerado y vemos que los hombres también dedican algunas horas al trabajo no remunerado, pero la brecha es mucho más amplia, digamos, o las horas que dedican al trabajo no remunerado es mucho menor que los que dedican a mujeres, no importa si trabajan o no trabajan. ¿Y por qué este tema es importante? Bueno, porque a veces decimos, es que las mujeres no trabajan. Por supuesto que sí trabajamos a veces de manera no remunerada y eso representa una producción que tal vez no se contabiliza dentro de las cuentas nacionales, pero que sí es una producción a nivel nacional. Alrededor de un 21% del PIB equivale al trabajo doméstico no remunerado, del cual las mujeres aportamos más de 2/3, el 67%, o sea, casi un 14% del PIB es lo que representa el trabajo que hacemos las mujeres en todas esas tareas de cuidados de personas con dependencia, de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, en lavar, cocinar, todas las tareas de la vida diaria. Eso representa una producción, lo que pasa es que no está en el mercado. Muchas mujeres también enfrentamos barreras de acceso a puestos de trabajo en un mercado laboral. Entonces, no se trata solo de insertar a las mujeres, motivarlas a que salgan a trabajar,
sino que esas mujeres efectivamente encuentren un trabajo digno, como mencionó ahora Ivania. Y aquí es importante considerar a qué mercado de trabajo estamos tratando de insertarnos. Y es que la última década ha sido de gran inestabilidad en la generación de empleos y eso por supuesto que impacta también el empleo femenino, impacta a todos los grupos, pero en ese mercado es donde tenemos que insertarnos y ahí es donde hay unas dificultades porque esa desaceleración, por ejemplo, que vimos en el empleo en el año 2023 afectó a todos los grupos, hombres, mujeres, jóvenes, personas calificadas, no calificadas, pero generalmente el impacto que tiene sobre ciertos grupos vulnerables como las mujeres y las personas jóvenes es mucho mayor y cuesta mucho más recuperarse que el efecto que tiene en otros grupos de poblaciones. Y como vemos, los indicadores laborales son más adversos, así ha sido en las últimas décadas. Y estos son los datos del cuarto trimestre del 2024, que valga decir que las brechas se han reducido de manera importante entre hombres y mujeres, pero aún así seguimos teniendo indicadores más desfavorables. Como decía, bueno, en tasas de participación laboral, pero en el desempleo también, el desempleo femenino sigue siendo mayor que el masculino y a veces ha llegado a ser casi el doble que el masculino, el desempleo juvenil, el subempleo también, que significa que queremos trabajar más horas, pero no encontramos un trabajo acorde con nuestras necesidades. Y entonces esto lo que tenemos es que las mujeres y las personas jóvenes transitan entre empleos de baja calificación, desempleo y no participación laboral. Y entonces a veces nos quedamos, por ejemplo, con la baja en el desempleo que tenemos en los últimos años y decimos, es una muy buena noticia y sí, cada vez tenemos menos personas haciendo fila para conseguir empleo, pero eso no se ha traducido en más personas ocupadas, sino que se ha traducido también en personas que dejaron de hacer gestiones para buscar un empleo. Entonces, no, o sea, en temas laborales es importante combinar varios indicadores y no quedarse con uno que puede ser una visión parcial de la situación que está pasando. Como decía, bueno, históricamente, y siempre me gusta combinar el tema de mujeres y jóvenes, porque cuando uno hace esas intersecciones, se da cuenta que, por ejemplo, una mujer joven que vive en zonas rurales y que tiene, por ejemplo, baja escolaridad, que se quedó con el colegio incompleto, le cuesta muchísimo más tener oportunidades de acceso a empleo y de mejores condiciones de vida. Y históricamente, las personas jóvenes siempre hemos tenido más dificultades a la hora de insertarnos y eso tiene que ver un poco con la falta de experiencia en nuestro primer trabajo. Entonces, siempre ha sido así desde el siglo pasado. Pero hoy, las personas jóvenes de hoy tienen más dificultades de las que tuvimos tal vez las personas jóvenes a finales de los años 90. Hoy el desempleo de los jóvenes es muchísimo más alto que el desempleo total y en las mujeres jóvenes vemos que también es muchísimo más alto que el desempleo de los hombres y eso además dificulta. A veces decimos, bueno, tenemos que generar políticas de inserción, pero también que vayan de la mano con empleos, con la generación de empleos para mujeres. Y bueno, la otra barrera que es importante es la brecha salarial, que como decía Liliana, seguimos teniendo esa brecha salarial que la medición del 2022 nos reveló que es alrededor de un 7% menos que ganan las mujeres con respecto a los hombres, controlando características personales y de empleo, es decir, para personas de baja escolaridad o que hacen tareas similares para trabajos de igual valor. Y esa brecha lo que vemos es que se ha reducido en los grupos más altos, o sea, cada vez hemos tenido o tenemos menos brechas en puestos de mayor ingreso, pero la brecha se ha ampliado en los puestos de menor ingreso, es decir, cuando tenemos un hombre ocupado de baja escolaridad y una mujer ocupada de baja escolaridad, la brecha salarial es muchísimo más amplia entre ellos que las que tenemos en los puestos calificados y eso ahí el gran reto, sobre todo en los puestos calificados, es romper esos techos de cristal, es decir, que efectivamente las mujeres logramos tener puestos de dirección y de tomas de decisiones donde todavía seguimos teniendo ese reto de, sobre todo en algunas empresas del sector privado es más complicado.
Y ya casi voy a ir terminando, pero siempre me gusta presentar que esa triple barrera laboral que decía de inserción, acceso a empleo y calidad del empleo es más intensa en las mujeres que son madres. Y por eso es que tenemos que generar políticas que ayuden a reducir esa brecha, sobre todo en esas mujeres que tienen, por así decirlo, más complicada la inserción. Como decía, bueno, el 72% de las mujeres en edad de trabajar son madres y por eso es que tenemos que generar políticas de maternidad y que incluyan no solo a las madres, sino como decía Ivania, a la familia y que sean políticas de Estado, políticas donde participe el sector público, el sector privado y los hogares. Como decía, bueno, la participación laboral de las mujeres que son madres es menor. Estos son los datos del cuarto trimestre del 2024. El 43% de las mujeres madres se insertan al mercado de trabajo. En las que no son madres es casi el 50%. Entonces, y estas brechas, por ejemplo, en las mujeres de baja escolaridad, la inserción es baja. No importa si son madres o no madres, las mujeres trabajan, se insertan mucho menos. En las mujeres con título de universidad, o sea, en las mujeres profesionales, las mujeres que son madres participan alrededor del 61% y las que no son madres el 84%. O sea, las mujeres no madres que son profesionales casi que están en los niveles de participación de los hombres. Y ahí hemos reducido las brechas. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque como decía al inicio, tenemos una transición demográfica avanzada. Cada vez las mujeres estamos teniendo menos hijos y una de las razones de esa disminución en la natalidad y en la fecundidad tiene que ver con las barreras, o sea, los obstáculos y la discriminación que enfrentamos las mujeres en el mundo del trabajo. Entonces, muchas decidimos no tener hijos porque priorizamos la autonomía económica, la carrera profesional y sabemos que la sociedad todavía no nos trata en igualdad de condiciones que los hombres. Y los indicadores de empleo para las mujeres madres casi que son muchísimo más desfavorables que las mujeres sin hijos. La tasa de subempleo es casi el doble. Las mujeres madres optan principal o en mayor probabilidad en empleos informales que les permite a veces tener más flexibilidad, renuncian a ciertas garantías laborales con tal de tener más flexibilidad y horario y conciliarlo con el mundo del trabajo no remunerado. Las ocupaciones no calificadas también tienen más peso en las mujeres madres y las jornadas parciales, por supuesto, ¿verdad? Entonces muchas optan por trabajos de tiempo parcial para tratar de asumir sus responsabilidades familiares. Entonces, ¿qué factores explican la discriminación por género? Bueno, tenemos desde factores culturales que tienen que ver con esa diferenciación en los roles de hombres y mujeres en la sociedad, factores arraigados históricamente, la segregación ocupacional, cómo hay carreras, puestos y ocupaciones típicamente femeninas y típicamente masculinas, y las femeninas generalmente son las de menor remuneración. El tema de las redes de apoyo que siguen siendo asumidas principalmente por las mujeres, todo lo que tiene que ver el cuidado de las personas y el trabajo no remunerado, y el tema de la maternidad, que como decía sigue siendo un obstáculo porque generalmente se le atribuye el tema de la crianza de los hijos e hijas a las madres y se les exime de esa responsabilidad a muchos de los padres. Entonces, para tener empoderamiento, autonomía e igualdad, necesitamos superar esa acción fragmentada. O sea, no se trata de diseñar políticas de empleo por un lado, políticas de violencia, políticas de educación, sino que tenemos que coordinar mejor esas políticas y que en todos los ámbitos haya ese enfoque de empoderamiento y enfoque de género. Reducir esas brechas contra las mujeres, hay que innovar y repensar las estrategias. Ya lo que hicimos y que nos funcionó hace 20 o 30 años, no nos está funcionando. Tenemos ya varios años de rezagos y estancamiento en la inserción y ahí ocupamos aumentarla. ¿Por qué? Bueno, y aquí hay que aprovechar ese bono de género, ¿verdad? Que permitiría ampliar la fuerza de trabajo y es lo que se ha comentado en los últimos días. Y son esa cantidad de mujeres en edad laboral que no pueden insertarse en el empleo remunerado. ¿Cómo le promovemos la inserción? Bueno, por una parte, ¿qué hacer?
si delegamos en el mercado, vamos a tener pocos avances. Ya lo que hemos tenido en las últimas décadas se logró por el mercado y lo que ha hecho es que principalmente se inserten mujeres de alta escolaridad, pero no hemos logrado que las mujeres de baja escolaridad o de escolaridad media logren insertarse. Y eso tiene que ver porque el salario de mercado no les permite cubrir el precio que significa salir a trabajar en el tema del cuidado, en el tema del trabajo no remunerado. Es un costo muy alto para esas mujeres donde un salario mínimo no se los compensa. Promover políticas públicas, ahí, bueno, ya hemos mencionado el tema de la red de cuidado con enfoque universal, el tema de la licencia por paternidad, que es un buen avance, pero ojalá lográramos tener una licencia de más días y de más, digamos, de más responsabilidad para que los hombres asuman también la paternidad y no solo las mujeres. Incentivos puede ser temporales para contratar mujeres en algunas ramas de actividad y actuar desde el sistema educativo. Y esto es muy importante. El tema de romper estereotipos desde la niñez y adolescencia es clave y valorizar el trabajo no remunerado. Y ya para finalizar, ¿qué se necesita? Porque aquí creo que es importante, se necesita una política de empleo con enfoque de género, pero además no es solo cómo insertar mujeres, sino que necesitamos también mejorar las condiciones de un mercado laboral que es discriminatorio, que genera pocas oportunidades para ciertos grupos, no solo para mujeres, como decía, para jóvenes, para ciertos hombres, para ciertos perfiles educativos, para ciertas regiones. Entonces necesitamos un crecimiento económico sostenido, inclusivo, políticas de fomento productivo, oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes, donde haya políticas que reduzcan esa discriminación, la segregación. Necesitamos más mujeres en áreas STEM, o sea, no solo que, y las mujeres en promedio en este país tenemos más escolaridad que los hombres, pero seguimos teniendo esa segregación, no nos estamos insertando en las ingenierías, en la tecnología, en la ciencia, que son las áreas que tienen mayor demanda a futuro. Y entonces necesitamos que más mujeres se inserten en esas áreas y aumentar, bueno, y el tema de la red de cuidado, que no voy a ahondar porque creo que ya se ha trabajado bastante, y solo cerraría con una reflexión, ¿verdad? Transcurridas 2 décadas y media de este siglo, se comprueba que el desafío más importante es tener una sociedad más inclusiva y ahí necesitamos más desarrollo humano. Si no generamos políticas que nos empoderen, que nos inserten y que disminuyan esas brechas, vamos a seguir teniendo y esa reproducción de estereotipos y de discriminación. Y con para mí un efecto muy importante, que es el tema de la fecundidad. O sea, no puede ser que la maternidad siga siendo, digamos, ese factor de discriminación de las mujeres en el mundo del trabajo. Bueno, gracias, lo dejaría acá. Muchas gracias, Natalia. Mientras le damos un tiempito a la diputada Montserrat Ruiz de conectarse, que está teniendo un problemita técnico, quisiera que viéramos algunas preguntitas. Y me llamaba la atención de esto último que mencionaba Natalia, donde decías algunas de las, digamos, de las cosas que se pueden hacer para superar estas brechas. Hablabas de incentivos temporales para contratar mujeres. ¿Qué tipo de incentivos podría ser en este sentido que lo planteas? Sí, en otros países se han aplicado algunos incentivos, puede ser fiscales o de inversiones, por ejemplo, en la política pública privada para promover centros de cuidado o alguna responsabilidad social. Ves con la situación que tiene el país ahora fiscal, eso no va a tener tanta acogida, pero también yo diría promover algunos incentivos pueden ser no económicos. Tendríamos que pensar en revisar o algunos países más desarrollados para promover, digamos, no sé, por ejemplo, alguna exoneración, no, tal vez no fiscal, sino más de cargas sociales podría ser, o un mercado, unos encadenamientos para que cada vez o sea, las empresas contraten más mujeres y más jóvenes, Claro. además, que den esa oportunidad. Podría ser a través, por ejemplo, de se me fue la palabra de esto de las personas que estudian educación técnica y que tienen esa primera oportunidad, entonces promover, digamos, Educación dual. la educación dual precisamente y que tenga, digamos, cierta cuota de mujeres, podríamos pensar también.
Claro, y tal vez antes de ya presentar a nuestra siguiente expositora, Ivania, una pregunta que me hicieron para vos también, dice, para la representante de la Defensoría, ¿han logrado comprobar que la violencia se reduce cuando las mujeres trabajan? No es una posición institucional, es un dato mundial. Cuando generamos empoderamiento económico y autonomía económica, las mujeres tienen más poder de decisión sobre sus vidas, sobre sus existencias. Y eso es uno de los factores que mantiene a muchas mujeres en ciclos de violencia porque no tienen manera de abandonar el lugar en el que viven, no tienen medios, no tienen forma de irse a vivir a otra parte, tienen que acudir a las instancias estatales que tampoco dan abasto para protegerlas y para darles, a ver, soy una mujer con 2 hijos y necesito salir de mi hogar y yo no tengo recursos ni medios. Cuando tengo un empleo, tengo medios, tengo voz, tengo herramientas. Por eso no es una posición institucional, es un dato, es una consecuencia del empoderamiento económico de la mujer. Muchas gracias, Ivania. Bien, y también de la última presentación de Natalia Morales nos quedamos con esas estadísticas que realmente nos dejan clarísimo el tema de que si no se cuenta con una red de cuidado apropiada y educación temprana, pues las mujeres seguirán teniendo ese gráfico de las mujeres madres y no madres. Y ver, cruzar las estadísticas de empleo, subempleo, si son madres o no madres, y también de compensación sin duda nos demuestra que como país tenemos que trabajar eso. Y eso es un poco el objetivo de este foro de hoy, reflexionar sobre cómo podemos llegar a ideas prácticas para lograr una mayor inserción de las mujeres en la fuerza laboral. Y para ello me da mucho gusto presentar a nuestra siguiente expositora. Ella es la diputada de la República, Montserrat Ruiz, miembro de la bancada del Partido Liberación Nacional, pero también una voz muy fuerte dentro del grupo de mujeres legisladoras, también que dentro de su agenda de proyectos legislativos ha tenido como prioridad los que tienen que ver con violencia también y con los temas de integración a las mujeres. Bienvenida, Montserrat, qué gusto contar con vos, el micrófono es tuyo. Buenos días, muchísimas gracias por la espera, también siempre hay problemas técnicos cuando tenemos este tipo de espacios, pero bueno, es parte muchísimas gracias Liliana por la gran oportunidad de poder estar acá compartiendo con doña Ivania y con doña Natalia, las cuales sí escuché, sí estaba escuchando, a pesar de que no estaba por este medio. Y pues creo que si hay algo que nosotras como mujeres tenemos cuando empatamos en estas acciones es que tenemos la misma agenda y nos preocupan las mismas cosas y tenemos los mismos retos, pero ¿cómo accionamos o cómo podemos llevar esto realmente a ese proceso de igualdad que no es una concesión? La igualdad de las mujeres no es una concesión, es un derecho. Y que para esto tenemos nosotros que empezar a trabajar acciones contundentes desde la agenda feminista para que podamos lograrlas. ¿Cómo facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral? Como legisladora puedo decir y como política dentro de un espacio de poder que eso ha sido parte de lo que hemos estado trabajando en estos 3 años y ya Liliana lo decía, no solo esta diputada, sino otras más. Las metas, lo dice el ODN número 5, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres va en diferentes ejes. Y aquí es el reconocimiento y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección. Yo creo que con base a estos tres, eso es vital y poder trabajar con esto. Algunos datos para iniciar. La tasa de participación de las mujeres, ya ustedes también las compañeras han podido externar unos datos importantes de las mujeres en el mercado laboral, oscila en el 41.6%, mientras que la de los hombres en ese 68%, ya lo decía Natalia también. La tasa de desempleo de las mujeres en Costa Rica es del 16%, y esa tasa de desempleo es medida no necesariamente por muchas mujeres que ya están prácticamente perpetuadas en el hogar y que se rindieron ante la posibilidad de poder conseguir empleo. Porque cuando decimos 16%, suena muy bajo. No, no es bajo, es un número alarmante. Las mujeres también realizan hoy el
2% de todo el trabajo del cuidado no remunerado en el mundo. Y Costa Rica no se queda atrás. El estudio del Observatorio de Ciencias Sociales y Económicos de la Universidad Nacional nos refleja que si nosotros pudiésemos monetizar el trabajo no remunerado de las mujeres, estaríamos impactando hasta en un 24% del Producto Interno Bruto en Costa Rica. O sea, saldamos hoy toda la deuda política que tendría Costa Rica y todo el caos fiscal que tenemos con ese 60% de endeudamiento sobre el PIB. Bueno, ya le decía, parte de las grandes metas que tenemos de los ODS es la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Aquí es reconocer, y lo decía, valorar el proceso de los cuidados. Quiero decirles que esto ha sido una agenda fortalecida desde esta diputada y con un vital trabajo de poder conciliar con la empresa privada y con el sector público esa estructura que necesitamos para los cuidados, siempre asegurándonos que vengan a reforzar no solo los marcos jurídicos que tenemos, sino también a poder crear eso, donde podamos asegurar la plena participación efectiva de todas nosotras y la igualdad de oportunidades del liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida. También emprender es una de las grandes formas que se le otorgan a las mujeres en materia de igualdad de género para tener ese empoderamiento, ese acceso a recursos económicos y, por supuesto, el promover la igualdad de género por medio de ese empoderamiento de las mujeres y las niñas de todos los niveles. ¿Por qué hablo de niñas? Porque pues también las niñas se ven hoy jóvenes dentro de la necesidad de buscar empleo y no tienen las condiciones adecuadas para ello. Acciones desde lo legislativo. Ahí debo decirle que el reconocimiento de los cuidados como derecho y trabajo, pude formular 2 proyectos de la República presentados hace más de 2 años y los cuales pues ya están en plenario legislativo. Ayer, los miércoles, que son las votaciones de reformas constitucionales, llevábamos este proyecto, lastimosamente no pudimos terminar de leerlo, está en su lectura. Y es esa reforma constitucional, porque esa es la base de los cuidados, reformar primero para que la constitución política reconozca a los cuidados como un derecho humano en su artículo 51. Y también llevar a rango constitucional el cuidado como trabajo y un trabajo remunerado de forma decente. Si gusta, pasamos, doña Lili. Ese es uno de los proyectos en torno a cuidado y el otro proyecto es el de promoción de economía de los cuidados. La base de la sociedad de los cuidados se ve hoy impregnada por diferentes columnas, ejes, y es donde la participación de estas organizaciones, en el caso de las cooperativas y otros tipo de empresas, permitan dinamizar la infraestructura de los cuidados. Ya lo decía doña Natalia, nosotros no podemos pensar en cargas de trabajo si no estructuramos una red de cuidado suficiente para las mujeres. Las redes de cuidado no están hoy 24/7 y los niños demandan 24/7. Y no solo niños, porque los cuidados van en dos, van en el cuidador y en la persona cuidada. Y la persona cuidada tiene 3 en Costa Rica características: niños, niñas, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad. Y yo podría reconocer también que hoy hay otro cuarto elemento dentro de estas poblaciones, que son las personas enfermas en etapas terminales. Y son las mujeres las que se quedan en sus hogares para poder cuidar a estas personas. Llámense mamá, llámese papá, llámese esposo, llámese tía, llámese hermana. Entonces debemos reforzar hoy más que nunca la sociedad de los cuidados para ese gran fortalecimiento del mercado laboral de las mujeres. Luego podríamos entrar en la dolorosísima brecha salarial, que siempre que tratamos de mencionar esto en diferentes sectores, arrugan ceños, pero sí es parte del gran reglón que no podemos soltar ahí el dedo. Bueno, dentro del fortalecimiento de este proyecto viene el fortalecimiento a la red CUDI, a la red de niños y al SINCA, al Sistema Nacional de los Cuidados. El gobierno de Carlos Alvarado deja la política pública estableciendo este Sistema Nacional de los Cuidados, pero sin recursos. Entonces no podemos hoy solventar
una política pública si no tiene el presupuesto adecuado. Lo estamos viendo con los recortes en inversión social. Los grandes tijeretazos que le han metido a la inversión social en este gobierno han sido desastrosos y nefastos para poblaciones vulnerables. Llámense niños, niñas y personas adultas mayores. Hoy, de los 123.000 millones que existía para la red CUDI, están recortando alrededor de 93, o sea, solo nos quedan 93.000 millones. ¿Cuántos niños y niñas hoy se quedan sin esa red de cuidado? ¿Cuántas mujeres se quedan hoy sin la posibilidad de poder salir a trabajar? Y sumémosle la gran ola de violencia y la epidemia de femicidios que está teniendo nuestro país, sumado también a la cantidad de denuncias por violencia doméstica que tenemos en los tribunales y en oficinas municipales. Entonces, la red de cuidado encuentra sentido desde el rompimiento de ese círculo de violencia y la posibilidad de la mujer de salir de su hogar a trabajar y poder dar sustento a su hogar. Dentro de este fortalecimiento también vemos diferentes ejes dentro de el lograr alianzas, porque cómo cuesta en esta Asamblea Legislativa, vieran ustedes, y yo creo que en todas, el arte de la política está en la negociación. Así que eso es parte de lo que trabajamos y las mujeres especialmente, no todas, creo que esto es parte de las grandes competencias que hay que empezar a reformar y educar a las mujeres, es la capacidad que tenemos para negociar y para conciliar dentro de elementos comunes. Así que esa importancia de las alianzas para lograr los objetivos lleva dentro una comunicación política. Dentro de la transparencia, la asertividad requiere de una agenda sólida y principalmente de congruencia. Yo le digo muchísimo a las compañeras y compañeros que hoy todo está en la red, hoy todo se encuentra en Google. Así que las palabras que Montserrat Ruiz está diciendo hoy se van a ver dentro de 10 años. Así que la congruencia es vital dentro de la política y la coherencia. El fortalecimiento de los cuidados mediante la teleasistencia es parte de lo que tiene el proyecto. Vieran qué interesante y los invito a que analicen el plan piloto que está haciendo el BID con la Municipalidad de Heredia en materia de teleasistencia. Señoras, para que tengamos una idea, tener a un adulto mayor en un hogar de estancia nos cuesta al Estado más de 700.000 colones. La teleasistencia para dependencias de primer grado le cuesta a una municipalidad $15 por mes. Vean la diferencia. Y respeta la autonomía de la persona adulta mayor, que eso es importante, porque aquí hemos tenido la mala costumbre de que el adulto mayor termina siendo reprimido de la sociedad activa y productiva costarricense. Y un adulto mayor que tenga su hogar termina hoy viviendo tranquilo en un seguimiento continuo de su ayuda sin sus hijos. Educar para la igualdad y la equidad. Esto requiere un cambio cultural. Y ya lo decía con la ola de violencia que vivimos y la epidemia de femicidios y que hoy somos nosotras las que estamos poniendo la sangre con nuestros hijos, con nuestras hijas, porque las mujeres no solo están muriendo en manos de sus parejas, están muriendo dentro de la cadena del crimen organizado de este país. Están muriendo, están desapareciendo en temas de trata de personas. Nosotros tenemos hoy desapariciones que no, es más, los invito a que ingresen a la página del OIJ un fin de semana para que vean que las que se pierden son las mujeres, las que desaparecen son las mujeres y son niñas, son menores de 18 años. Así que bueno, dentro de Educar para la Igualdad es importante que veamos en este proyecto, doña Lili, es un poquito arriba, porfa, porque sí me interesa enfocarme en este proyecto. Este proyecto viene a generar ese cambio estructural que necesitamos en Costa Rica dentro de los 3 ejes valiosos, que sería una agenda de seguridad para las mujeres, una agenda de empoderamiento económico para las mujeres, y todos tienen indicadores de corto, mediano y largo plazo. Y Educar para la Igualdad es un proyecto de prevención que viene a largo plazo, pero que debemos empezar a cultivar para que nuestro próximo bono demográfico poblacional
empiece a generar esos cambios contundentes que necesitamos. Así que aquí lo que se construye es instruye al Consejo Superior de Educación y al Ministerio de Educación Pública a impartir contenidos sobre igualdad y equidad de género, pero con una diferencia. Y a mí me pueden decir, no sé, pero eso ya existe. No, pero estos van a ser evaluados. La evaluación es vital para que realmente haya un compromiso desde la educación pública de este país a poder empezar a generar este cambio de paradigma que tenemos. El propiciar la prevención de la violencia contra las mujeres con enfoque territorial y fomentar un cambio cultural. ¿Por qué presento estos 3 proyectos cuando hablamos de poder generar ese espacio laboral valioso para todas las mujeres? Porque sin esta estructura las mujeres no van a poder salir a trabajar, porque sin esta estructura seguimos generando nada más un storytelling y no un story who, que es lo que necesitamos. Así que de mi parte, muy agradecida, quiero volver a retomar la frase primordial de la igualdad. No es una concesión, es un derecho y es un derecho humano, porque somos hoy las mujeres las que estamos defendiendo la democracia de Costa Rica, somos hoy las mujeres las que no estamos permitiendo retrocesos en derechos humanos y somos hoy las mujeres las que estamos brindando más espacios para que otras, las más vulnerables, no se queden atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Montserrat, y qué apropiada tu presentación justo en este foro, que lo que buscamos es reflexionar sobre esas ideas prácticas de cómo vencer estas barreras, y estos proyectos de ley sin duda son un primer paso. No sé si eran tuyos los comentarios que vi también aquí en el chat, donde hablaba sobre otras cosas como si es posible pensar en incentivos a empresas con paridad de género, como preferencia en compras públicas, y crear algunas otras modalidades de jornada laboral que serían convenientes para incentivar la empleabilidad de las mujeres. Esas son 2 cosas como muy concretas que no sería tan complicado, ¿verdad? Y que podrían tener un impacto. Vean, a mí me preocupa muchísimo y ahora qué bueno este comentario porque sí es importante. Cuando nosotros hablamos de acciones afirmativas, la acción afirmativa realmente debe ser eso, afirmativa. No debe quedar en el papel. Los incentivos que trae el proyecto de economía de cuidados vienen a incentivar a la empresa a la contratación de mujeres y a la creación de redes de cuidado por medio de la asociatividad de cooperativas. Otro proyecto mío aprobado en este cuatrienio y que ya es ley de la República fue la posibilidad de que las cooperativas ya no solo se asociaran con 20 personas, sino con 8, porque para las mujeres era muy difícil poder generar ese cooperativismo de 20. Ya con 8 podemos hacer cooperativas y podemos hacer cooperativas de redes de cuidado que entren a las cadenas de valor que necesitan las zonas francas, por ejemplo. El modelo que está desarrollado, el modelo exitoso de Costa Rica es el de zonas francas. No podemos meter guarderías en las zonas francas. Los niños deben tener, y las personas adultas mayores, su sociabilidad en sus cantones, en sus comunidades. Entonces, esos son incentivos importantes que llegan, repercuten, generan impacto social, económico y laboral dentro de las comunidades. Y por supuesto, el tema de infraestructura. Señoras, nosotros no podemos pensar en que vamos a tener que generar otras jornadas especiales si no tenemos claro, el 70% de los usuarios del transporte público somos nosotras las mujeres. Las paradas de buses no están diseñadas para nosotras. Los espacios públicos no están diseñados para nosotras. No hay nada más terrorífico para una mujer que una zona oscura, sin alumbrado. Así murió Alison. Alison se bajó a 1 kilómetro de su casa sin alumbrado y ahí fue secuestrada y asesinada. Necesitamos empezar a trabajar. Es una política pública integral para fortalecer a la mujer en su labor y para fortalecer también a la persona que se queda en la casa esperando a esa mujer. Llámese niños, llámese mamás, llámese tías. Entonces, sí es vital, sí es importante y sí se puede. Sí se puede. De hecho, hay un proyecto presentado por una compañera que viene con una acción afirmativa en temas de paridad. Y la gente dice, ay, no, pero las mujeres se hacen espacio. No, 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 señores, eso no es así. Las mujeres no se hacen espacio si no fuera por las acciones afirmativas. Hoy el Congreso de la República tiene 28 mujeres diputadas gracias a las acciones afirmativas y a partidos responsables, socialdemócratas, que han podido generar eso. Porque si no fuéramos por el tema de que a mí como mujer por capacidad, no. ¿Qué pasa con la señora Cotobruz? ¿Qué pasa con la señora de Purral? ¿Verdad? Entonces, eso no podemos
Nosotras no podemos legislar desde el privilegio, debemos legislar desde la posibilidad real de las que menos tienen. Así es, de lo que nos perfila y nos muestran las estadísticas. Así. Muchas gracias a nuestras tres panelistas del día de hoy. Tenemos un montón de preguntas, entonces voy a tratar de, en los próximos 20 minutos exactos que tengo, transmitirles algunas, pedirles que sean muy concretas en la respuesta para que podamos ver la mayor cantidad. Agradecer el comentario de doña Marta Gómez, que nos comparte que tiene a su hija de 23 años, que ya terminó un técnico de secretariado y aún no ha podido encontrar trabajo. Esa es la realidad de muchísimas mujeres y gracias por compartir con nosotros su caso. Ojalá que pronto pueda incorporarse al mercado laboral. Voy a empezar con una pregunta para Natalia. Dice, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para aumentar la participación de mujeres en carreras y empleos STEM? ¿Y qué incentivos se pueden ofrecer desde el sector público y privado para retener al talento femenino en esas áreas? Sí, yo creo que eso hay que iniciar desde la escuela. Es más, ojalá se pudiera desde la primera infancia o sea, desterrar un montón de estereotipos donde las mujeres generalmente se dedican a ciertas carreras más típicamente femeninas y que las mujeres tenemos limitaciones para las matemáticas, para las ciencias, para la tecnología. Eh, ¿Qué han hecho otros países? Bueno, por ejemplo, poner cuotas en los cupos de las universidades, por ejemplo. Entonces, para tratar de que haya más paridad, porque ahora seguimos teniendo menos casi en muchas carreras, menos de una cuarta parte de mujeres, en algunas ingenierías, en sistemas, en informática. Entonces, esas cuotas pueden ayudar a incentivar más mujeres y ya después eso se va arraigando y ya no con el futuro, en el futuro no hacen falta las cuotas, pero yo creo que para abrir espacios sí es importante tener espacios en las universidades, como decía, incentivar en la escuela y colegio más mujeres científicas, erradicar esos estereotipos de los típica cosa rosadita y de mujeres y el azul para hombres, ¿verdad? Entonces creo que desde la educación ese es el primer incentivo y por supuesto en las empresas también, ¿verdad? Hay muchas empresas de alta tecnología donde hay muchas políticas de inclusión y de paridad y lo que les cuesta a veces es encontrar perfiles de mujeres en esos puestos, ¿verdad? Pero sí creo que, digamos, no es algo que vaya a tener un impacto en el corto plazo, pero sí necesitamos romper esos estereotipos desde el sistema educativo. Claro, y desde las casas, como decís, cuando la chiquita quiere desarmar y armar con Ujú. desatornillador y llaves o un carrito, olvidar eso de, mire, que no, la chiquita tiene que jugar con las cosas de niña, que parece un estereotipo, pero aún enfrentamos eso en muchos hogares. Ivania, tengo una pregunta para usted. Dice, ¿qué políticas, prácticas, recomendaciones podrían redistribuir la carga de manera más equitativa del trabajo doméstico y de cuidado? Bueno, partir del hecho de que no estamos en cero. Tenemos como les mencionaba al principio, tenemos normativa, mencionaba la señora diputada, políticas y normas que ya existen. Existe la política de igualdad y equidad de género de hace muchísimos años, que ya va por la tercera renovación. Es decir, no es un tema nuevo. El tema es llevarlas a la práctica y mantener las acciones en forma sostenida, revisando si se avanzó o si no se avanzó. Las políticas y los planes tienen evaluaciones y se puede ver a dónde están los vacíos. No toma grandes estudios darse cuenta que si una mujer está en pobreza y por eso tiene acceso a alguna oportunidad de cuidado, alguna opción de cuidado, y en el momento en que obtiene algún recurso, pierde esa posibilidad de cuidado, ahí tenemos un vacío, atendámoslo. En un principio, la red de cuidado incluso no se pensaba solamente para las mujeres trabajadoras, se pensaba incluso para que las mujeres pudiesen estudiar, porque volvemos al inicio. Yo no me puedo formar si yo soy madre adolescente. Ahí empecé, se me empezaron a poner todos los obstáculos en el camino. Entonces, sí, políticas, reforzar las políticas. Mencionaba la colega Natalia sobre las políticas desagregadas. Hay políticas desagregadas, ¿cierto?
pero todas las instituciones que deben cumplir con esas políticas son las mismas. Entonces, cuando tenemos un sistema de instituciones, porque las políticas muchas generan planes de acción y generan también mecanismos de seguimiento, si se reúnen, tienen que integrar los esfuerzos. Y si el INEC tiene los datos, si el IMA sabe dónde están esas mujeres, si se ha determinado cuáles son las que quedaron por fuera por falta de oportunidades, deben las mismas instituciones aportar esas soluciones. Pero vean lo más interesante, es que no es una la opción, tienen que ser múltiples, múltiples porque es un tema de corresponsabilidad de las familias, de las empresas. Los incentivos fiscales han sido un tema siempre presente, porque la empresa no va a abrirse simplemente porque sí. Algunas sí porque tienen estándares internacionales que cumplir, pero otras no. Entonces, ese tema de exigibilidad ya lo tenemos. Hay que revisar y que todo el mundo mantenga una posición sostenida en el tiempo y no cuando alguien llegue y dice, esta es mi política, voy a cumplir esta. No, tenemos una y tenemos un plan de acción, hagamos las acciones. Claro, para que sea nacional. Montserrat, tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿existen estrategias específicas para garantizar que más mujeres accedan a puestos de liderazgo en sectores tradicionalmente dominados por los hombres? Bueno, mencionabas ahora el tema de la política y acciones afirmativas, ¿verdad? Sí, en realidad esto es un tema, y ya lo decía también Ivania, y yo voy a sumarle, vieran que yo creo que la educación dual en Costa Rica fue un muy buen intento y creo que hay que retomarlo porque yo sin duda creo que la educación dual podría traer a muchísimas mujeres en la práctica a las STEMs. Yo creo que ahí es donde podríamos empezar a incentivar también que las mujeres se vean dentro de las matemáticas, dentro de la economía del país. Es impresionante cuando vemos un foro solo de hombres hablando de economía, perdón, pero las mujeres no hablamos de economía también, ¿verdad? Entonces, y sí tenemos mujeres estudiando economía. Entonces, ese tipo de política ya debe ser reflejada con las estadísticas, y lo decía Ivania, las estadísticas son claras, se dan. Lo que necesitamos es un ministerio como el Mideplan que llegue y tome esta política pública, la unifique y la articule con la institucionalidad. Aquí debería existir un Consejo Económico Social que dependa también dentro de un eje para el fortalecimiento de la política pública en torno a la creación de empleo de mujeres, por ejemplo. Y ahí reformar lo que está diciendo doña Ivania y estudiar por qué no se cumplen en las empresas las acciones afirmativas que por ley existen, que por ley existen y que por ley tienen incentivos. Entonces hay que hacer una reconfiguración y que traslade el ejercicio de los gobiernos de cada 4 años. Porque eso que dice doña Ivania, quiero resaltarlo y quiero dejarlo ahí porque sí es importante. La sostenibilidad de la política pública no debe depender de las ocurrencias o las visiones de cada 4 años de diferentes gobernantes. Así es, debe ser una visión a largo plazo, porque Montserrat también aquí nos menciona Shirley y otra persona también acá, el tema de que evidentemente tenemos mucho que hacer en el tema de la red de cuido, pero la red de cuido debe ser una política pública, no vinculado al empleo femenino, porque si se le exige a las empresas que tengan que pagar, ¿cómo ve usted eso? No, completamente. Y vean qué interesante, porque cuando uno estudia tanto la sociedad de los cuidados, hay hombres que cuidan familias, hay hombres viudos, hay hombres que están cuidando hoy en la gran pirámide inversa que tenemos de los adultos mayores a sus papás. Y hoy el reconocimiento de ese rol no se encuentra determinado dentro de las profesiones del Ministerio de Trabajo. Entonces, sí, definitivamente hay que permear esa política pública en el entendido de dónde están las personas y que sí, también aquí hay un involucramiento importante con una visión más integral y ya lo decía también la compañera, el tema de la corresponsabilidad y la carga de los elementos tripartitos entre Estado, empresa privada y sociedad civil. Y entender en dónde, dentro de estos mapas de calor, de dónde es que se están dando esos elementos de cómo integrar a las mujeres a la red. Es que la red de cuidado no es solo para que nos cuiden a las personas, la red de cuidado es también porque yo puedo entrar a trabajar a una red de cuidado.
yo puedo fortalecer una red de cuidado, yo Claro, puedo... que se convierta en una fuente de trabajo incluso para las mismas Es mujeres. un muy buen negocio, las redes de cuidado son un muy buen negocio. Vean, en Estados Unidos hay una maquila especial para generar ropa para adultos mayores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son botones más grandes, hay un tema de velcro, eso es un negocio. Claro, y hay que empezar a verlo como sectores de oportunidad. Esto que Sí. mencionaba, la necesidad de un consejo social, y recuerdo que el CPC había propuesto la conformación de un Claro. consejo económico y social desde hace 4 años. Se creó por decreto, Mm, pero nunca se convocó. Y es ahí donde, como decís, en el trabajo conjunto de la sociedad civil, la empresa privada y el gobierno se pueden enfrentar a estas cosas. No se puede solo en claro. unos lugares. Tengo otra consulta para Natalia. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, ideas como esta? Que un incentivo podría ser para empresas con paridad de género, preferencias en compras públicas, por ejemplo. O por qué no pensar en modalidades de jornada laboral distintas que le permitan a empresas formales cumplir y promover espacios de empleabilidad para las mujeres. ¿Cómo ve ese tipo de ideas? Sí, estoy de acuerdo. Creo que, como decía, bueno, hay muchos modelos internacionales. Hay que generar eh, políticas y ahí, por dicha, se está trabajando en la elaboración de una política nacional de empleo y ojalá que eso dé algunas luces para poder insertar más mujeres, porque como decía, no es solo, o sea, está resolver el tema del cuidado por un lado y eso es súper importante, no solo por el tema del empleo femenino, sino niñez, personas adultas mayores, todos los grupos que hemos ahora comentado, pero eso es una parte. La otra parte es cómo generar también puestos de trabajo que además se ajuste a las necesidades de las mujeres. Y ahí, indudablemente, el tema de la flexibilidad laboral, el tema del teletrabajo para una mujer es muy importante. Entonces, no necesariamente son incentivos fiscales, sino de alianzas, como decía, algunas otras modalidades. Uno ve experiencias lindísimas en países europeos de cómo se ajustan, ¿verdad? Porque ahí sí hay un rol importante también de la paternidad, que yo creo que aquí hay que involucrar a la otra mitad de la población. El tema de los hijos e hijas no es solo de la madre. Y diseñar políticas que ayuden, digamos, o ayuden, no, a asumir ese rol de la paternidad. Conozco una experiencia de un padre que quería asumir su rol y le costaba porque las políticas de la empresa eran para las mamás, no para los papás. Entonces, ese tipo de cosas, cuando involucremos a las dos partes y no sea un tema solo de mujeres, creo que podríamos tener más efectividad de lo que estamos logrando en los últimos años. Gracias. Otra consulta, Ivania. ¿Cómo generar oportunidades laborales a las mujeres mayores de 45 años, las cuales muchas veces se salieron del mercado laboral por cuidar a sus hijos y quieren ir reincorporarse, pero luego ya tienen una brecha, pues quedaron fuera del mercado 5, 6, 7 años y les cuesta reincorporarse? Excelente la pregunta. Yo no tengo la respuesta de cómo generar esas oportunidades laborales, pero sí permite reforzar el tema de que cuando hablamos de mujeres, hablamos de muchas mujeres diferentes. Y el tema de la discriminación tiene que ver con racismo, tiene que ver con homo, lesbo, transfobia y tiene que ver con edadismo. Las mujeres que asumimos la maternidad y tenemos alguna posibilidad de licencia para mantenernos fuera, tenemos el gap de regresar a la carrera que estábamos ejerciendo, probablemente desactualizadas, fuera de práctica, donde hemos sido reemplazadas o por mujeres más jóvenes o por varones. Entonces, ese es un tema y es el tema de luchar contra esa discriminación para el reingreso al trabajo. Y eso me permite también poner el ejemplo en algunos proyectos de ley cuando se habla de ampliar jornadas o de cambios en las jornadas y que no se aplica para las mujeres embarazadas o en estado con licencia de lactancia. Y aquí yo siempre pongo el ejemplo, ¿y qué pasa si la empresa se decidió pasar a esas jornadas y cuando ella quiere regresar ya esa jornada no le sirve? También la van a reemplazar o por la persona que quiera tener esa jornada, porque ya la empresa no tiene otros puestos, o por otros hombres. Entonces, la edad, la maternidad,
los cuidos nos van a mantener fuera. No tengo la respuesta de cómo hacer. La respuesta es cómo llamar al ejercicio de la corresponsabilidad libre de discriminación y tomando en cuenta las otras herramientas que tenemos vigentes en el ordenamiento, como son las medidas especiales o las medidas afirmativas. Unas empresas también pueden tener cuotas para recuperar el caudal laboral y de experiencia que tienen las mujeres mayores, porque eso no se debe dejar de lado, por edadismos, porque es un estereotipo facilísimo de aplicar, ¿verdad? Claro. Montserrat, tengo otra consulta acá, no sé si vos me quieres ayudar con esta. Dice, ¿qué indicadores se deben o podrían priorizar para evaluar el éxito de las políticas de inclusión laboral femenina en el país? Políticas públicas e incluso políticas en las empresas. ¿Qué indicadores? Los mayores indicadores que debemos hoy en Costa Rica velar son los de seguridad, Liliana. Si nosotros no empezamos a generar seguridad para el país, no hay paz. Y sin paz, la primera que se ve afectada es la mujer. Lo vimos en la pandemia. Y a veces en las mayores crisis es donde los derechos humanos de las mujeres se ven más vulnerados. Y se los pongo de la siguiente manera. En pandemia se tomó una ley para recorte de jornadas y despidos y fueron las mujeres las primeras que se vieron afectadas. Lo que lleva también a la gran reflexión de que fueron las mujeres dentro de esto las que tomaron el emprendimiento como espacio para poder salir adelante después de esos despidos. Entonces, el mayor indicador que debe hoy tomarse para construir una política pública que favorezca no solo el empleo de la mujer es la seguridad. No hay otra. Después de la seguridad, tomaremos otros indicadores importantes y digo tomaremos porque yo creo que la participación de una mujer en la política no solo trasciende a su tiempo en el espacio de los 4 años, sino yo vengo también de procesos y de organizaciones donde siempre he participado activamente en el desarrollo de esto, así que tenemos que seguir implementando y estudiando estas estadísticas para poderlas traer a esa realidad de desarrollo de un mayor. Las pymes son una grandiosa oportunidad para las mujeres, eso es así. Tenemos que empezar a ver cómo hacemos para que los créditos hoy del sistema bancario nacional, y digo todos, puedan permear a las mujeres. Pues nosotros no tenemos avales, no tenemos tierra que poner para que nos sustenten un crédito para poder ponernos nuestra tiendita. Entonces, esas cuestiones necesitamos empezar a verlas con ápice y con mucho cuidado para que realmente podamos generar dentro de la estadística un cambio. Enriquece aquí la conversación también a la pregunta que le hacía Ivania sobre cómo garantizar oportunidades a las mujeres de más de 45 años cuando quieren regresar al mercado. Chile Saborido nos dice, en mujeres de más de 45 años, sin duda una cosa que puede ayudar es el upskilling y reskilling, es decir, capacitaciones cortas que les permitan ingresar a puestos de mayor demanda. Cuando se ha estado 6, 7, 8, 10 años fuera del mercado criando los hijos, este tipo de capacitaciones cortas pueden capacitarlas, darles habilidades, pero además dirigidas a áreas donde haya mayor demanda de trabajo. Voy a terminar con una última pregunta para Natalia. Dice, ¿qué políticas, prácticas, recomendaciones podrían redistribuir la carga de manera más equitativa del trabajo doméstico y del cuidado? Sí, yo creo que aquí lo importante es que mucho de ese trabajo no remunerado debería ser remunerado. Y ahí es donde creo que podríamos, o sea, por eso es que el tema de la red de cuidado con enfoque universal es tan importante. No es solo para la persona que recibe el cuidado, sino también para la persona que lo está dando. Hay alternativas también de cuidados en el hogar que se aplican en otros países, el copago, ¿verdad? Entonces, bueno, la persona que está cuidando y que toda su vida la dedicó al cuidado de otra persona, debería de recibir un subsidio del Estado para que ojalá pueda cotizar y tener derecho a una pensión. Y el tema, por supuesto, de las corresponsabilidades. Y ahí asumir el tema de la paternidad, la responsabilidad que implica a los padres, también a los padres hombres,
ese tema, campañas, romper estereotipos, ¿verdad? Entonces aquí, y muchos de estos, ¿verdad? No es que solo en los estratos bajos o medios se ve eso, también en los estratos altos. Lo que pasa es que generalmente las familias de mayores ingresos tienen la posibilidad de contratar estos servicios en el sector privado. Entonces tienen la persona que les ayuda con el cuidado, con las tareas domésticas. Los estratos bajos, tras de que tienen ingresos bajos, muchas de estas responsabilidades familiares les impide salir a trabajar y tener más ingresos dentro de los hogares, porque el costo que implica contratar esos servicios privados es muy alto. Entonces, creo que hay que diseñar campañas, romper estereotipos, asumir, o sea, campañas de igualdad y equidad, por más cuando uno lee muchos de los comentarios en el marco del Día Internacional de la Mujer, se da cuenta que todavía tenemos mucho camino que recorrer, porque hay muchos todavía y mucho machismo dentro de tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Entonces, ese empoderamiento sigue siendo la clave, porque realmente, y ahora lo comentaban las compañeras, o sea, la autonomía económica de la mujer le permite tener más herramientas para salirse de un ciclo de violencia, salirse de un ciclo digamos, de represión en general, de estar dentro de las familias. A veces vemos noticias de mujeres que pasan, o sea, que no las dejan ni siquiera salir a hacer las compras, o sea, hay un montón de violencias que se dan, no solo físicas, y creo que todo este tema transita por romper esos estereotipos y decir, es que no es, o sea, porque la historia nos haya dado el rol del trabajo en el hogar, no significa que eso tenga que seguir haciendo así y que no tengamos que involucrar a la otra mitad de la sociedad en este papel. Claro, voy a finalizar con una pregunta que me hacen a mí aquí en forma personal. Dice Liliana, desde su experiencia como periodista, ¿cuál considera que es el principal obstáculo que enfrentan las mujeres para acceder y crecer en el mercado laboral? ¿Y qué rol juegan los medios de comunicación en visibilizar o transformar esta realidad? Bueno, sin duda es el tema del cuidado. Yo vengo de un hogar en el que mi abuelita fue una de las primeras maestras digamos, en zona rural, una maestra de escuela unidocente, era maestra y directora, una persona muy exitosa, con 7 hijos, de los cuales la mayor, que era mi madre, se quedó con 3er grado de la escuela, porque era la persona que tuvo que hacerse cargo de todos los demás, ¿verdad? Era el cuido. Claro, es una persona autodidacta que se formó sola y demás, pero quizás eso, digamos, hizo que en mi caso personal y por muchas cosas que ella me decía en aquel momento, mire, usted estudie para que trabaje, para que usted no le tenga que pedir cosas al marido. Digamos que esa es una historia familiar que me marcó. Pero en el caso personal mío, por ejemplo, el hecho de estudiar una carrera en una universidad pública donde tuve la posibilidad de contar con una beca de ayuda socioeconómica que me permitió hacer mi carrera, hacer una maestría, apoyó. El periodismo es un área en el que, digamos, la participación de las mujeres ha sido muy equitativa, incluso en la dirección de los medios de comunicación. Pero sí creo que el tema del cuidado es, sin duda alguna, uno de los principales, pero también esos estereotipos culturales que tenemos. ¿Verdad? Si la chiquita dice que quiere estudiar ingeniería en mecatrónica, en muchos hogares de zona rural la mamá le dice, en mi caso personal, a mí me decían, usted va a ser enfermera para que cuide. Así me lo decía mi papá antes de morir, usted va a ser enfermera para que cuide. Y el rol que tenemos los medios de comunicación yo creo que es vital. Por un lado, visibilizando lo primero es identificando que este es una situación país, es decir, que las mujeres se integren al mercado de trabajo no es una situación para mejorar la situación de las mujeres, es para mejorar la situación económica del país. Un país que desperdicia la mitad, casi la mitad de su mano de obra disponible, es un país que desperdicia los recursos. Entonces, comenzando porque debemos tener este tema en la agenda y bien como decía Natalia, como medios de comunicación, no en marzo por el 8 de marzo. Debe ser un tema constante a lo largo del año en una agenda que tenga que ver con los impactos que realmente pueden ser efectivos. Desde el incentivo que se le puede dar a las empresas que tienen políticas y que las podamos visibilizar por eso. Visibilizar la discusión de, por ejemplo, cambios normativos, proyectos de ley que se están impulsando, pero también
constantemente visibilizando casos de éxitos de mujeres. Por ejemplo, en STEM deberíamos de tener casi como un deber estar visibilizando los casos donde tenemos mujeres no solo que van a la NASA, como la científica que tenemos ahí, sino como Eugenia Corrales, creo que se llama, una científica de primerísimo orden que ha sido premiadísima en todo el mundo por investigaciones. Estar visibilizando ese tipo casos de éxito puede hacer que se vuelva aspiracional. Es decir, a los chicos sueñan con ser futbolistas porque ven el glamour que tiene ser futbolista. Pues yo pienso como mujer, pero esta es una causa personal mía también, porque estoy en fundaciones de empoderamiento de mujeres, como medios tenemos que transmitir el glamour que tiene eso, porque no solo es el glamour, sino que puede sacar de la pobreza a una familia y además puede ayudar a que nuestro país se enrumbe de una forma más rápida en el camino hacia el desarrollo económico en un país donde no desperdiciemos la mitad de la mano de obra disponible. Bueno, creo que ahí ya se nos está acabando el tiempo, esa sería mi última pregunta. No quiero cerrar sin antes recordar algunas observaciones de esto que conversábamos, porque la idea de hoy era ideas prácticas que nos lleven a hacer que las mujeres se inserten en el mercado laboral. La OCDE planteó varias recomendaciones en el estudio económico 2025 que se publicó esta semana y que se está empezando a difundir. Voy a mencionar algunas. Primero, ya lo conversamos hoy todo el día, ampliar la red de cuidado y educación temprana, priorizando hogares de bajos ingresos, porque actualmente solo se cubre el 40%. Extender la jornada escolar para niños de 3 a 5 años. Eso lo recomienda la OCDE, y acelerar la implementación de jornadas de tiempo completo en escuelas primarias que facilite la inserción de las mujeres en tiempo completo. Incrementar gradualmente las licencias de paternidad remuneradas en el sector privado para promover una mayor equidad de cuidado infantil y expandir los servicios de cuidado para adultos mayores, priorizando hogares de bajos ingresos y estableciendo mecanismos de copago para quienes tengan mayor capacidad económica puedan contribuir de esta manera. Hoy profundizamos en estas y otras soluciones con nuestros panelistas, pero sin duda este es un tema que hay que seguir discutiendo en los ámbitos político, social y académico para que realmente podamos generar acciones que tengan un impacto y que cada mes podamos aprovechar más esa casi mitad de la mano de obra que desperdicia el país. Quiero recordarles que este webinar quedó grabado y será publicado en la plataforma de Facebook de ULIT y del CPC para que puedan verlo nuevamente y compartirlo también en el canal de YouTube. Señoras, muchísimas gracias por su participación. Ha sido una conversación, la verdad, muy interesante. Gracias a las personas que nos siguieron en la audiencia. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes ya. Chao. Chao. Espero que no. Bueno.